Estamos en comunicación con René Estrada, él es integrante del Centro de Estudios para la Democracia, o CESPAD, para que nos pueda contar un poco más. Primero, antes que nada, René, gracias por tus minutos para Barricada TV, pero además también si nos podés contar cuáles fueron tus impresiones del discurso de Xiomara este mediodía, esta mañana, a través de su asunción. Hola, 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 muy buenas noches. Gracias a ustedes, de hecho, por compartir y por permitir este espacio. Como saben, el día de hoy tomó posesión de la presidencia la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, en una toma de posesión con muchísima representación a los pueblos, con muchísima representación de los pueblos, mucho simbolismo, mucha participación, bastante invitado internacional importante, ustedes lo decían. Nos visitó su vicepresidenta Cristina, la vicepresidenta Kamala desde Estados Unidos, el rey de España, es más, pero lo más importante, y lo hablábamos, fue su discurso, un discurso contundente, muy a favor, claro, de los pobres, del pueblo, de las personas que la llevamos hasta la presidencia, y con varias transformaciones, con varios cambios bien importantes hacia lo que es la institucionalidad hondureña, y muchas de las promesas que ella hace se basan en peticiones y en solicitudes de las personas que se estuvieron reuniendo con sus equipos de transición, como por ejemplo ustedes lo mencionaban. Ella ya declaró que no va a permitir o no va a seguir permitiendo la minería a cielo abierto, concesiones en los ríos, va a ayudar a que la protesta se siga defendiendo, cosa que en el Partido Nacional se criminalizó. Entonces es un discurso bien importante con puntos claves que van a permitir un buen gobierno. Sin embargo, tiene muchísimas dificultades. Venimos de 12 años de crisis, tanto económica, social, de salud, en todos los sentidos. Un gobierno que arrasó con el erario público, que dejó en claro que lo gobernaban para sus propios intereses, más hubo una reelección que al día de hoy se sigue considerando inconstitucional. Partimos de un golpe de Estado que rompió la línea democrática del país, que hoy se reinstaura con Xiomara Castro, y es un gobierno que en realidad viene desde el 28 de noviembre prometiendo estar a favor del pueblo, y su discurso simplemente lo comprueba una vez más. Bien, llamó la atención esto que decía Xiomara Castro, que iba a ir a impulsar un socialismo democrático. ¿Qué representa, sobre todo en este contexto en Honduras? Es bien importante porque una de las promesas de Xiomara Castro en su discurso y en su campaña presidencial fue instaurar la consulta popular, darle el poder al pueblo, darle opinión al pueblo, cosa que nunca se había dado en Honduras, que se intentó en el gobierno de su esposo José Manuel Zelaya Rosales, la consulta popular, intentar de que las personas tengan un voto hacia lo que está pasando en el país, ¿no? Que no dependa de esos 128 congresistas, sino que la gente se pueda involucrar ya de una manera más activa y más directa. Para mí como joven, honestamente, es algo muy importante, especialmente en este relevo generacional que estamos viviendo. Las redes sociales, los noticiarios, todo lo demás está influyendo e impactando en que los hondureños y hondureñas nos hagamos un poquito más conscientes y que nos den ese derecho ahora, o ese privilegio de alzar nuestra voz por medio de consultas populares legales. Es muy importante porque al final se sabe que va a gobernar para nosotros. Y ella lo decía y lo mencionaba, ¿no? Ella viene a reinstaurar la democracia en Honduras, que se perdió con los 12 años de gobierno nacionalista, pero viene a reinstaurar la democracia desde la posición del pueblo, de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de todos los que deseamos participar activamente en ese gobierno, cosa que es muy importante. Y es esa democracia que parte de la legitimidad que nosotros como electorado le dimos y que le seguimos dando, respaldando sus decisiones, respaldando lo que ella hace desde el interno de su partido y lo que ella ahora va a hacer en representación del país y del poder exterior. Un vínculo importante tiene que ver con las fuerzas Armadas, ¿no? Porque hablamos de un golpe de Estado, hablamos de una dictadura reciente, entonces esto pasa a ser seguramente un papel clave. ¿Hubo algún acercamiento entre este nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que se comenta, qué es lo que se habla, qué es lo que se palpa de ese vínculo? Que es importantísimo, ¿no? Pero a su vez también seguramente lo tiñe crítico en este contexto. Claro, de hecho, el rol de las Fuerzas Armadas desde el momento de las elecciones del 28 de noviembre ha sido muy radical a favor del pueblo. De hecho, se rumora que fue por presión de las Fuerzas Armadas que se dieron los resultados de las elecciones hasta ahora que se dieron. Y es bastante interesante porque
venimos de 12 años de lucha, 12 años de represión, la protesta pública se ha criminalizado, se ha judicializado, la represión, la violencia en contra de los manifestantes, de cualquier persona que que alzaba su voz en contra del gobierno nacionalista. Y ahora, al ganar las elecciones, Xiomara Castro, que sufrió un golpe de Estado, de hecho, cuando su esposo Manuel Zelaya fue presidente, y ahora viene ella a ser la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que la sacaron del poder, que le quitaron esa primera dama, que le quitaron de esa posición. Entonces es algo bien interesante. Sin embargo, con la actual crisis constitucional y legislativa que se está viviendo en Honduras, al haber dos congresos, las Fuerzas Armadas han jugado un rol bien a favor de la población en general, no han reprimido, no han violentado, no han ido en contra de la gente, sino que han defendido lo que la presidenta ha dicho, que es apoyarnos, la protesta pacífica, han jugado un rol bien importante, han mantenido la paz y han adquirido, ¿no?, ese poder de regreso, pero un poder más popular, un poder más social. Ella lo decía, de hecho, en su discurso el día de hoy, que no va por unas fuerzas que opriman al pueblo, ¿no?, sino que va por una policía y por unas fuerzas militares que sean sociales, que ayuden al pueblo, que sirvan, que protejan, pero que sobre todo respeten la voluntad popular. Entonces, es un elemento bien interesante partir de 12 años de represión, de opresión, ahora tener unas Fuerzas Armadas que acatan las reglas de una mujer y que más allá de acatar las reglas de una mujer, entienden que su rol ahora es al servicio del pueblo. Porque el pueblo se levantó en esas elecciones, alzó su voz y una vez más demostró que si las elecciones se respetan, se pueden hacer grandes cambios. Bien, es un desafío muy importante y también hay otro desafío que, bueno, como bien adelantabas, el Parlamento, hay lo que se dice una crisis institucional, ¿sí? ¿Qué desafíos a partir de este contexto en el Congreso, sobre todo, estaría enfrentando Xiomara Castro en Honduras? De hecho, la crisis que se está viviendo en el Congreso Nacional de Honduras es una crisis que nace de esa ruptura democrática del 28 de junio de 2009, ese golpe de Estado. Estamos viviendo una crisis en la cual hay representación de 6 partidos políticos en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional hondureño está compuesto por 128 diputados y actualmente, y aquí se rige por mayoría simple y mayoría calificada, hay un pacto de oposición que se da desde la campaña, un pacto de apoyo entre los partidos Libertad y Refundación, el de la presidenta Castro y el Partido Salvador de Honduras, el de Senado Presidencial Salvador Nasralla. Sin embargo, en el pacto se estipula, ¿no?, de que el presidente de la Cámara Legislativa va a ser un diputado del Partido Salvador de Honduras. Pero para entender esta crisis hay que partir desde la aritmética del Congreso, ¿no? Tenés un Congreso de 128 personas y para escoger la junta directiva necesitas 65 votos a favor. El Partido Libertad y Refundación consigue 50 diputados y el Partido PSH, que es el Partido Salvador de Honduras, consigue 10 diputados. Les hace falta 5 para alcanzar la mayoría simple y llegar a cumplirle ese acuerdo a la población. Entonces pasa algo bien interesante, que es algo que es un rompimiento, ¿no?, de las mismas estructuras del Partido Libertad y Refundación, porque ahora tenemos una crisis legislativa en la que hay un Congreso dirigido por un diputado de Libertad y Refundación que se rumora que es legal, pero ilegítimo, y hay un Congreso de parte del pueblo, de la coalición apoyado por la presidenta Castro, que es un Congreso que es considerado ilegal, pero legítimo. Entonces estamos en esa crisis y lastimosamente es una crisis que impacta directamente al mandato de la presidenta Castro, pues muchas de sus promesas tienen que pasar por el Congreso, dado que son derogaciones de leyes, enmiendas, cambios o simplemente adiciones, pero necesita el apoyo del Congreso, necesita llegar a esos 65 congresistas para un par de cosas y necesita llegar a 86 para otras. Y en realidad esto presenta un conflicto interno en el Partido Libertad y Refundación, pero también presenta un conflicto hacia la gobernabilidad de Castro. Porque si lo analizamos, tenemos un partido que la llevó al poder, una población que la llevó al poder, pero que no necesariamente apoya al partido. Entonces, este conflicto que se está dando en el Congreso Nacional va a impactar de manera directa en la gobernanza de Xiomara Castro. Presenta desafíos institucionales, presenta desafíos partidarios, presenta desafíos que muchos lo decía hasta del hecho porque ella es mujer y no se entiende todavía que un gobierno, cómo va a cambiar, por ejemplo, la política, las negociaciones, ahora con una mujer. Ayer justo hablaba con unos colectivos feministas y me decían como el hecho de que Xiomara Castro sea mujer simplemente incomoda. O sea, y eso es algo que a los congresistas del Partido Nacional, que son quienes están detrás, o que por lo menos se rumora que son los que están detrás de esta jugada,
simplemente les incomoda porque viene a cambiar el diálogo, viene a cambiar las negociaciones y va a presentar muchos desafíos, mucha complicidad, va a tener que sentarse y dialogar y no comprometerse, porque lo que la gente le está pidiendo es que no negocie. La gente le está pidiendo que sea fuerte, que sea contundente y que se respete la coalición, que se respete la voluntad del pueblo, porque al final del día Xiomara Castro, por medio de la coalición, se convierte en la diputada más votada, con más de 1.700.000 de votos a su favor, y en una elección que fue histórica, fue pacífica, tuvo el censo electoral más grande, o sea, hubo una mayor participación ciudadana, y simplemente eso es lo que se está pidiendo. Entonces hay una disputa bien grande entre los dos congresos, las dos bancadas, y lo que puede llegar a pasar con la gobernanza de la presidencia. Para ir cerrando, René, ¿cuál es la importancia de este triunfo, de esta asunción, de este cambio político en Honduras para la región, no solamente para América, sino también entendiendo a Centroamérica? Partimos, claro, esta es una pregunta bien importante porque hay que entender que se vienen muchos cambios en Honduras, pero por lo menos se espera de que vengan muchos cambios fundamentales en Honduras. Pero es bien importante porque hoy lo veíamos con la llegada de la vicepresidenta Harris. Honduras es un país muy estratégico para la región en muchísimos temas: migración, narcotráfico, salud, educación. Geopolíticamente Honduras está muy bien localizado y esto puede traer mucho cambio de interés, mucho cambio de perspectiva para diferentes países. Y sabemos de que Centroamérica en sí está en un punto de su historia en el cual están abriendo nuevas negociaciones con China, se están abriendo nuevas negociaciones con Estados Unidos. Entonces, este triunfo específicamente de Xiomara Castro, un triunfo que nace de la coalición y que nace, ¿no?, de una señora que ha estado en las calles, una mujer que se ha comprometido con el pueblo, que conoce el pueblo y que viene a implementar una democracia social, va simplemente a influir en muchísimas maneras. Por ejemplo, Estados Unidos necesita poder colaborar con Honduras para no perder un país como Honduras. Si Estados Unidos pierde Honduras, se queda sin países que lo representan en Centroamérica, por excepción, claro, de Costa Rica. Para América en sí es un país muy importante. Vamos a tener la única mujer presidenta en toda Latinoamérica, bueno, en toda América, de hecho. Y no me imagino yo esas reuniones, claro, en el CEPAL. Hace poco mi papá, cuando llegue Xiomara Castro y sea la única mujer sentada en esos foros del CEPAL y que represente a un país. Entonces se vienen ese tipo de cambios, los cuales van a ser bien importantes porque Xiomara Castro, lo mencionábamos antes, va a gobernar desde la consulta popular y hacia la consulta popular. Entonces, mantener los intereses de los hondureños en relación con esa diplomacia que se viene trayendo desde hace muchos años, esa diplomacia que ha apoyado gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Juan Orlando Hernández, que fue apoyado por Donald Trump. Entonces, esos cambios que se vienen van a ser muy importantes para la región y definitivamente van a marcar un precedente en lo que puede llegar a ser una política social, una política incluyente y sobre todo una política gobernada por una mujer.